Capítulo 6. El Acero del Sur año 2027, Cuartel General Real de Tacuarembó. La lluvia repiqueteaba sobre el hangar recién construido, donde descansaban 4 vehículos blindados híbridos de última generación, aún con los logos de fabricación surcoreana y sensores térmicos activados. Frente a ellos, un grupo selecto de oficiales observaba en silencio mientras el ministro de Defensa del Reino del Uruguay, General Santiago Dávila, le entregaba un casco táctico al rey. Majestad, con esto, ya no somos invisibles. Somos impredecibles. El proyecto Centinela, nombre clave del nuevo plan de rearme, había comenzado de manera sigilosa, tras las tensiones diplomáticas con Argentina. Aunque el conflicto no se había militarizado, el mensaje era claro. La diplomacia sin defensa no es más que esperanza. Palacio Estrella, reunión privada del Consejo de Seguridad Nacional. El salón estaba cerrado a la prensa. Solo 7 personas sabían lo que se estaba discutiendo. Contrato de modernización de fuerzas terrestres con Corea del Sur, incluyendo drones de reconocimiento autónomo y sistemas antitanque inteligentes. Entrenamiento conjunto con instructores israelíes, especializados en combate urbano, ciberdefensa y antiterrorismo. Adquisición de fragatas ligeras modificadas con tecnología de vigilancia de costa, capaces de operar en el Atlántico Sur y custodiar las rutas comerciales uruguayas sin depender de terceros. El primer ministro levantó la voz. No podemos permitir que nos vean como un reino pasivo. Las rutas de exportación de carne, litio y software dependen de que nadie se atreva a empujarnos. Pero otros no estaban convencidos. Parlamento del Reino, debate abierto. La bancada republicana acusó al gobierno de militarizar la monarquía y traicionar la tradición neutralista de Uruguay. ¿Acaso queremos convertirnos en un peón más entre potencias extranjeras? Dijo la diputada Clara Techera. ¿Corea? ¿Israel? ¿Qué sigue? ¿Una base de la OTAN en Rocha? Del otro lado, los defensores del proyecto fueron tajantes. La neutralidad no significa vulnerabilidad, respondió el senador Rodolfo Méndez. Estamos rodeados de países con fuerzas 10 veces más grandes. Esto no es agresión, es disuasión. Base de la Fuerza Aérea Real, Salto, mes siguiente. Los primeros drones de ataque tipo Kafire, desarrollados en colaboración con Seúl, surcaron el cielo oriental durante un ejercicio conjunto. Desde tierra, oficiales israelíes asistían con tabletas tácticas, midiendo la precisión. En Montevideo, los titulares dividían al país. Uruguay se ama. ¿Prevención o provocación? Rey Sebastián inaugura la era tecnomilitar del Plata, pero el monarca no daba discursos de guerra. En su primera declaración oficial sobre el tema, dijo, no construimos espadas para conquistar, sino escudos para proteger. La paz, como la libertad, debe defenderse no solo con palabras, sino con voluntad. Buenos Aires, respuesta argentina. El gobierno argentino, inquieto, solicitó explicaciones formales. Medios opositores exigían que el presidente reaccionara. China, discretamente, pidió detalles. Brasil miraba con desconfianza. Solo Paraguay ofreció apoyo tácito, viendo una posible alianza alternativa en el sur. Uruguay, una vez más, estaba en el centro de la tensión continental. Epílogo, Ciudad Real de Montevideo, medianoche. La princesa heredera, Amalia de la Valleja Artigas, observaba en silencio los informes de inteligencia. Había crecido en tiempos de paz, pero sabía que el mundo estaba cambiando. ¿Y si todo esto se sale de control? Preguntó a su padre. El rey Sebastianino respondió de inmediato. Finalmente dijo. Si no podemos evitar el mundo que viene, al menos debemos estar listos para enfrentarlo sin miedo. Ambos sabían que el reino había cambiado. El brillo de la corona ya no era solo símbolo, ahora también era reflejo del acero que la defendía. Capítulo 7. Alas de acero, Corazón Oriental año 2028, Base Aérea Real Sol de Artigas, Durazno. El cielo rugió sobre los campos de Durazno. 2 cazas supersónicos de diseño surcoreano, recién pintados con la insignia real uruguaya, un sol dorado alado sobre fondo celeste, realizaban maniobras sincronizadas sobre la base aérea más moderna del sur del continente. El proyecto Pegaso, firmado en secreto entre el Reino del Uruguay y el Ministerio de Defensa de Corea del Sur, había alcanzado su segunda etapa. La entrega de 12 unidades del KF-21 Boramae, un caza de generación 4-5, junto con el inicio de coproducción local de piezas clave en talleres de Salto y Las Piedras. A su lado, se encontraba el proyecto Centurión, centrado en la adquisición de tanques K2 Black Panther, vehículos de combate con blindaje reactivo, suspensión adaptativa y capacidad de combate en terrenos fluviales y rurales, ideales para el paisaje oriental.
Palacio Estrella, reunión con el alto mando. El rey Sebastiani revisaba los informes del Consejo de Seguridad junto al general Dávila y la ministra de Industria, Sofía Lestido. El acuerdo con Corea establece que en 3 años tendremos no solo cazas, sino pilotos formados, repuestos y autonomía de mantenimiento completo, dijo Dávila con orgullo. Y el entrenamiento de blindados en Tacuarembó es superior al de cualquier país vecino. Sebastián cerró la carpeta y miró por la ventana. El poder sin control es debilidad. Asegúrense de que cada nuevo piloto reciba formación cívica, no solo técnica. Esto no es un ejército para marchar, sino para sostener la paz. Fábrica de armamento pesado Sol Oriental, Las Piedras. Los primeros módulos de montaje local de piezas para el K2 Black Panther estaban siendo supervisados por ingenieros coreanos y técnicos uruguayos. Un joven soldado, Matías La Rosa, miraba con asombro cómo un motor de 1500 caballos de fuerza rugía por primera vez en suelo oriental. ¿Nunca pensaste que Uruguay tendría tanques como estos?, le preguntó un capitán. Ni en sueños. Pero ahora, me siento parte de algo grande. Ese sentimiento se estaba expandiendo. Por primera vez en más de un siglo, la defensa nacional no era vista como burocracia, sino como un símbolo de orgullo. Reacciones internacionales. Argentina. Preocupación oficial. El Ministerio de Defensa argentino exigió informes al Mercosur, alegando que la introducción de material bélico avanzado altera el equilibrio militar regional. Brasil neutral. Pero en círculos militares circulaban estudios sobre posibles contingencias diplomáticas con el Reino Armado. Corea del Sur satisfecha. El acuerdo no solo fortalecía su proyección tecnológica, sino que ofrecía un socio confiable en América del Sur con respeto institucional y vocación defensiva. Israel ofreció complementar el entrenamiento con módulos de guerra híbrida y defensa antiaérea. Política interna. ¿Y la constitución del reino? En el Parlamento, la oposición pidió una sesión especial para limitar el alcance del rearme. ¿Estamos invirtiendo en defensa, o alimentando un complejo militar que podría volverse autónomo?, preguntó la diputada Techera. Pero la ministra Lestido fue contundente. No hay futuro si seguimos creyendo que la defensa es una amenaza en sí misma. Este ejército responde a la Constitución. Y al pueblo. Escena final, hangar secreto, norte del país. Un grupo selecto de oficiales observaba una versión modificada del K2 con camuflaje experimental y componentes ensamblados 100% en Uruguay. En la proa del tanque estaba pintado el nombre. Dragón de Artigas. El general Dávila, junto a la princesa heredera Amalia, dijo en voz baja. Nuestra historia está cambiando, Alteza. Hoy dejamos de pedir protección. Hoy, la garantizamos. Amalia asintió. No era una amante de las armas. Pero entendía algo claro. La monarquía moderna solo sobreviviría si sabía defender su libertad con dignidad, no dependencia. Y mientras el motor rugía, el reino del Uruguay se preparaba para un nuevo siglo de soberanía. Esta vez, con alas. Y con acero. Capítulo 8. El reino entre gigantes. Año 2029, región de la Patagonia Austral, paso del viento. Las primeras imágenes satelitales mostraban tanques y helicópteros movilizándose en zonas inhóspitas de la cordillera, donde Argentina y Chile mantenían una frontera ambigua desde los viejos tratados del siglo XX. Una patrulla argentina había sido atacada por desconocidos cerca de un puesto chileno, y el gobierno de Buenos Aires responsabilizó a elementos del ejército chileno infiltrados. Chile, por su parte, acusó a la Argentina de violación territorial deliberada, y declaró el estado de alerta en sus regiones australes. Los medios lo bautizaron rápidamente. La crisis del sur, Ciudad Real de Montevideo, Consejo de la Corona. La situación se discutía con urgencia en la Sala del Sol, bajo la presencia del rey Sebastiani, la princesa Amalia, el primer ministro, la canciller Ferrer, y el Estado Mayor. Argentina ha solicitado apoyo logístico, dijo Ferrer. Solo observadores y comunicación segura. Nada más, por ahora. Chile nos pidió exactamente lo mismo. Agregó el general Dávila. Quieren que actuemos como testigos imparciales. El primer ministro golpeó la mesa. Si actuamos como observadores de ambos, nos convertimos en árbitros. Y si una bala cruza mal, el reino queda en medio. El reino dudó. Entonces actuaremos como lo que somos, guardianes de la paz. No tenemos fuerza suficiente para imponer, pero sí respeto suficiente para frenar. El plata mediará. No por gloria, sino por equilibrio.
Misiones diplomáticas paralelas, Buenos Aires y Santiago. La princesa heredera Amalia de la Valleja Artigas viajó personalmente a Buenos Aires, mientras el canciller adjunto Javier de Brum partió hacia Santiago. En Buenos Aires, el presidente Bistiglia recibió a Amalia con recelo. ¿Nos piden que confiemos en una monarquía para resolver una disputa de soberanía?, preguntó el mandatario. Amalia lo miró directamente. No en una monarquía. En una nación que no tiene deudas con ninguno de ustedes. En una familia que conoce la guerra y eligió la paz. En Santiago, Brum obtuvo una respuesta similar. Uruguay es respetado, pero no se equivoquen. No aceptaremos presión disfrazada de diplomacia. Aún así, ambos gobiernos aceptaron la propuesta de una cumbre del Plata, a celebrarse en Colonia del Sacramento, tierra neutral e histórica. Cumbre del Plata, Palacio de San Benito, Colonia del Sacramento. Los presidentes de Argentina y Chile se reunieron con el rey Sebastián, Amalia, y la canciller Ferrer. La tensión era visible. El ejército uruguayo custodiaba discretamente los alrededores con drones y patrullas de observación, listos para evacuar si era necesario. Durante 2 días, las negociaciones fueron duras. Pero en el tercer día, fue la princesa Amalia quien logró el momento clave. Presentó documentos históricos, imágenes satelitales, mapas de inteligencia compartida por Corea del Sur y Brasil, y una propuesta concreta: retiro militar mutuo de 30 kilómetros en la zona en disputa. Observadores permanentes uruguayos durante 12 meses. Creación del Corredor Binacional Austral, una zona ecológica y económica sin soberanía exclusiva, controlada por ambos países con mediación del Reino. Fuerzas del Reino del Uruguay como garantes de seguridad del tratado, sin presencia armada, pero con autoridad técnica. La propuesta fue sorpresivamente equilibrada. Y aceptable. Firma del Acuerdo de Colonia. En un acto simbólico frente a las cámaras del mundo, los 3 jefes de Estado firmaron el acuerdo. El rey Sebastián habló último. No hay victoria más grande que la paz acordada entre iguales. La historia no recordará quién tenía razón, sino quien supo evitar que la razón se volviera guerra. El aplauso fue tímido, pero genuino. Epílogo, carta del rey al pueblo uruguayo. Hoy hemos evitado una guerra que no era nuestra, pero que podría habernos arrastrado. El reino no es fuerte por sus tanques, ni por sus tratados. Es fuerte porque sabe cuándo hablar, y cuándo escuchar. Y porque somos pequeños, pero decididos a no ser arrastrados por la furia de gigantes. Sebastián I, rey del Plata Oriental. Esa noche, miles de orientales salieron a las calles. No por una victoria militar, sino porque una vez más, el reino había probado que la paz también se defiende, con dignidad, inteligencia y coraje.